La guerra se juega en todos los frentes y es la información, son las noticias, rumores, trascendidos, lo que va construyendo una narrativa. Una información salió a la luz y ha generado una serie de interrogantes. Hay quienes lo consideran válido, hay quienes no. ¿Qué es lo que se ha informado en estas últimas horas? Bueno, desde Corea del Sur, según la inteligencia surcoreana, han podido corroborar que Corea del Norte, ojo, Corea del Norte, estaría enviando 1.500 soldados a Rusia. Sí, la BBC de Londres ha citado a esta inteligencia surcoreana que habría confirmado este dato, insisto, para tomarlo con pinzas, señores. Es un momento muy importante porque este conflicto ahora sí se empieza digamos, a difuminar, ¿no? Estamos hablando de varios escenarios, varios actores, ya no es solamente un asunto que vincula a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, de hecho nunca lo fue, hay que ser realistas. Sin embargo, ya no se habla solamente del respaldo o la alianza que pueda estar sosteniendo a Ucrania. Ahora dicen, Corea del Norte también estaría entrando en este conflicto, por supuesto, información que hay que tomarla con pinzas. ¿Es una verdad o más bien es una especie de fake news que buscaría sustentar o justificar algún tipo de acción por parte de Occidente? Vamos a desarrollar este tema tan interesante con un invitado de lujo, analista internacional. Usted lo debe recordar, estamos hablando del señor Eduardo Luque, un invitado que llega con frecuencia los viernes aquí a nuestro espacio Prensa Alternativa y con quien vamos a desarrollar este tema que es tan interesante. Tiene muchos, pero muchas aristas, ¿no? Desde la veracidad de esta información hasta lo que podría haber detrás de lo que se ha divulgado, ¿no? ¿Quién está detrás de esta información que va corriendo? ¿Hay intereses de por medio? Vamos a hablar de esto. Bienvenido a Prensa Alternativa, Eduardo Luque. Hola, ¿qué tal? Encantado, como siempre, de estar aquí intentando levantar un poco la alfombra, ¿no? O descorrer un poco la cortina del velo de la masa de información que a veces nos cae encima en muchas ocasiones. Muy mala información y en otras ocasiones muy poquitas, desgraciadamente, tenemos que sacar un hilito para explicar qué es lo que hay detrás, qué es lo que está pasando, ¿no? Así que es un poco la faena que toca aquí hacer en este programa, intentar eso, sacar el hilito de la verdad que hay entre esta maraña de informaciones falsas. Sí es una maraña de informaciones, como tú dices. Bueno, esta llegó desde la BBC nada menos, ¿ah? No es novedad que la Sí, BBC de Londres esté se hablando de esto. acordarán los televidentes de que la BBC hace al comienzo del conflicto, más o menos sobre 6 meses, los 6 meses de haberse iniciado, lanzó un programa televisivo muy llamativo, indicando que, claro, las grandes dificultades que tenían las fuerzas blindadas ucranianas para moverse entre los ramajes de los árboles y que eso detenía a los carros blindados, los detenía en su avance, ¿no? Para no decir que lo que estaba ocurriendo es que los carros de combate que estaba enviando la OTAN, pues se quemaban como cerillas, ¿no? Entonces lo justificaba de esta forma. Así que a veces la información que da la BBC, digamos, en fin, que es más que discutible, uno ya está curado de espantos. Es verdad. Y esto, bueno, lo que dijeron precisamente, y para poner en contexto al público, Eduardo, fue que habían, según ellos, podido contrastar la información con los datos de inteligencia de Corea del Sur. Y según la inteligencia surcoreana, ahora mismo hay 1.500 soldados norcoreanos que se encuentran ya en los campos de entrenamiento rusos en el lejano oriente. Es una información que se divulgó hace unas horas y que ha traído muchas cuestiones de por medio, ¿no? No solamente desde la veracidad, sino de los intereses que pueda haber detrás de soltar ese tipo de información, porque claramente la intención de Corea del Sur no es asustar a Ucrania, no es, entre otras cosas, enrostrarle a Joe Biden que tiene la guerra prácticamente perdido con esta nueva aparición, ¿no? De soldados norcoreanos. Claramente el interés va por otro lado, ¿no? Aparentemente una información que buscaría tal vez
generar algún tipo de reacción o sustentar algún tipo de reacción. Eduardo, ¿cómo interpretar esto? Desde el punto de vista, a ver, poniendo sobre la mesa, ¿qué tan creíble podría ser algo como esto considerando que Rusia cuenta con un batallón, de lo que se dice un batallón, un señor batallón, ¿no? ¿Qué mirada tiene sobre esta información? A ver, estamos en medio, como ya dije, de una campaña publicitaria donde la mentira se oculta en pequeñas verdades, ¿no? A ver, tú lo has dicho, 1.500 soldados que se están entrenando en campamentos militares rusos en el lejano oriente, es decir, a 4.000 kilómetros del frente. Aquí se ha querido vender en Occidente como que efectivamente no eran ya 1.500 soldados, sino 100.000 hombres los que vienen a marchar en oleada. eh, Aquellas imágenes que en Occidente siempre nos han vendido como si fueran los hunos de Atila, ¿no? Que vienen del lejano oriente para invadir la Europa democrática, liberal y estupendísima, ¿no? Cuando la realidad es que efectivamente hay un acuerdo entre Rusia y Corea del Norte y es posible, evidentemente no tenemos la certeza ninguno de nosotros, que existan un intercambio militar en cuanto a la formación de oficiales en experiencia de combate, pero en los campamentos del lejano oriente. Repito y digo y repito, a casi 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia, ¿no? Difícilmente se huele la pólvora a esa distancia, ¿eh? Entonces, sobre un hecho que puede ser cierto, se intenta levantar todo un artificio como que si efectivamente miles de tropas de los unos a caballo estuvieran a punto de arrasar Europa y hacer sucumbir a Ucrania, ¿no? Esto es lo que están intentando vender. Igual que hace muy poquito vendieron otra imagen. Vendieron la imagen de que Irán estaba vendiendo drones como si no hubiera un mañana al ejército ruso, y estos drones estaban ocasionando un desastre en las unidades blindadas. Esto fue aprovechado inmediatamente. Esta campaña fue acompañada posteriormente de nuevas sanciones contra Irán. Es decir, se inventa una campaña para justificar nuevas sanciones económicas contra el pueblo iraní. No puedes imponer sanciones porque sí, las tienes que inventar, las tienes que arropar, las tienes que inventar un contexto, ¿no? Y esto es lo que hicieron. Sancionaron un poco más a Irán, que va a la par con el número de sanciones impuestas a la par con Rusia, ¿no? Si a Rusia se le han impuesto unas 17.000 sanciones, aproximadamente, pues a Irán va por ahí. ¿Eh? Entonces van los dos casi compitiendo a ver quién sanciona más, ¿no? Pues esta es la idea que subyace, ¿no? Ahora te venden la moto de que Corea del Norte va a enviar a sus hordas de Atila y justificamos que hace 48 horas se descubrió y se aniquiló a un grupo completo de mercenarios alemanes en Kursk, que fue exterminado hasta el último hombre, ¿no? Eso se olvida, eso hay que taparlo, hay que justificarlo. Como vienen los coreanos del norte, nosotros podemos permitirnos el incorporar fuerzas de la OTAN directamente en el tablero militar. Cosa que, por cierto, ahora que ha venido el señor Biden a despedirse de sus amigotes aquí en Occidente, ya ha quedado claro que la OTAN no va a intervenir de momento, hasta que no acaben las elecciones, no va a intervenir en el conflicto ucraniano para aumentar todavía más la tensión. Esto no lo van a hacer. Pero Zelensky lo prueba, Zelensky lo intenta. Zelensky se inventa historias cuando su ejército se está desmenuzando como un azucarillo. Hoy salía información contrastada por medios ucranianos que brigadas completas de reservistas que iban a ser enviados a primera línea, estaban en los puntos de despliegue, sencillamente han tirado las armas, se han ido a retaguardia y se han manifestado contra la situación militar que les obligaban, entre otras cosas, a marchar al frente prácticamente sin armamento. Un arma para cada dos, para cada tres soldados.
ir a enfrentarse a un ejército como el ruso con las manos vacías es evidentemente un suicidio. Y han preferido casi el riesgo a ser fusilados que el de que los desplieguen a una muerte segura. Esto está pasando ahora. Y entonces todo este barullo intenta ocultarnos la realidad de un ejército que se desmorona. Faltan pocos días para que caiga la ciudad de Kropotsk, que es la clave operativa de todo lo demás. Esa es la ciudad que aún tiene capacidad para producir acero, para producir carbón. Hay minas de carbón que, por cierto, están a punto de caer. Si no, en un día, mañana, pasado, caerán estas minas de carbón. Y estas minas de carbón son los que alimentan la siderurgia de Krakowsk, que es la que permite que se reparen algunos vehículos o se construyan vehículos blindados nuevos. Caída esta ciudad, prácticamente el centro siderúrgico del país desaparece. Y lo único que puede sostener al ejército ucraniano serían las unidades que vengan del extranjero. Y cada vez más Europa ni Estados Unidos no está dispuesta a invertir dinero en Ucrania, que ya que huelen todos, que es una mano perdedora. Y es claramente una mano perdedora. Así que esta es la realidad del conflicto que estamos viviendo. Cierto, y hablando de esto, de estos escenarios, hace unas horas habló Vladimir Putin, por cierto, esto es algo que lo voy a poner sobre la mesa muy, muy interesante, habló para una serie de periodistas extranjeros, esto en el marco del Foro BRICS, nada menos, ¿ah? Que ya, como ustedes recordarán, empieza o se dará la cumbre en Kazán la próxima semana, pero habló Vladimir Putin con la prensa extranjera. Fue algo muy llamativo porque le preguntan esas famosas preguntas con trampa, como le dicen, ¿no? Le empiezan a hacer una serie de consultas, una de ellas, por ejemplo, si es que había posibilidad para que se dé una tregua entre Ucrania y Rusia, ¿no? Una cuestión que, por supuesto, Putin descartó de plano. De hecho, para él, una tregua serviría para que la OTAN se rearme. Una tregua, sea de una semana, esto dijo Putin, 2 semanas o un año incluso, solamente va a servir para que los países de la OTAN se rearmen y puedan abastecerse de nueva munición. Para Rusia, y esto queda claro, ya no hay lugar para la pausa, ¿no? Por lo que da a entender Vladimir Putin, es ahora o nunca. No hay ni siquiera posibilidad de retardar la respuesta. Lo mencionabas, Eduardo, hace un momento, ¿no? La situación de Pokrovsk, Kupiansk también, que se dice ya estaría nada de caer. El ejército ucraniano abandonó, justo mencionabas esa información, fueron 300 soldados nada menos. Es una situación crítica. Y por supuesto, estas consultas que llegan con mucha ironía, que le dicen a Putin, señor Putin, ¿hay posibilidad de que se dé una tregua con Ucrania, considerando el contexto actual en el que el conflicto se está llevando muchas vidas? Obviamente es un conflicto y esto iba a pasar, pero lo que dice Vladimir Putin es que no, porque esta no es una tregua para el pueblo ucraniano, sería una tregua para la OTAN, tan sencillo como esto. Y él dice, entre otras cosas, que para que se pueda dar una paz duradera, no podría entrar la alianza en esta ecuación, ¿no? Y de hecho, según lo que mencionaba Putin también en esta conferencia, era que la guerra pudo haber acabado antes si no hubiese sido por la OTAN. Una OTAN que desde luego armó y sigue armando Ucrania, y bueno, hasta el momento no se puede conocer una cifra oficial, pero desde luego también se entiende, no solamente fueron armas, sino personal. Pero Putin lo tiene claro, no hay lugar para una tregua, esto se termina porque se termina. ¿Qué miradas tienes sobre esto, Eduardo? Sí, evidentemente, ahora plantear una tregua o aceptar una tregua por parte de Rusia sería un auténtico desastre. Primero porque a Rusia también le ha costado un gran número de efectivos. Esta guerra todos disparan y mueren de los dos lados, ¿no? Por tanto, sería renunciar a todo el esfuerzo, toda la sangre vertida en mor de conquistar, de reconquistar Lugansk y Donbass y zonas que son históricamente rusas, ¿no? Eso primero. Segundo, efectivamente, tal como dice el presidente ruso, sería darle un momento, un respiro imprescindible a la OTAN para rearmarse y iniciar el conflicto en otros lugares.
y en la propia Ucrania. Así que eso no va a suceder, no puede suceder porque estamos viendo que el presidente ruso es una persona extraordinariamente inteligente y no va a caer en este tipo de añagaza que además no le proporciona ninguna victoria real a Rusia cuando lo que tiene en sus manos ya es la victoria decisiva. Cuando caigan las dos ciudades que mencionábamos, Kropos y Abdika, prácticamente desde allí hasta el Dnieper no hay más que terreno llano y despejado. No hay defensas, muy pocas defensas y relativamente pocas poblaciones y desde luego no defendidas. Así que si caen, cuando caigan estas dos zonas, prácticamente el camino al Dnieper está abierto y la velocidad de marcha la determinarán las circunstancias meteorológicas. Ahora estamos en la zona, el momento del barro, aún no, para desgracia de Zelensky, aún no ha llovido lo suficiente para convertir el terreno en barro, que ralentiza lógicamente las operaciones militares, pero las carreteras cimentadas sí que están en manos de Rusia, lo cual les va a posibilitar seguir avanzando a pesar del barro y a pesar de las condiciones climáticas, ¿no? Así que Rusia tiene una carta, no una carta, yo diría todos los triunfos como ganadora en este conflicto y evidentemente cuando estás ganando no te planteas un armisticio, no te planteas un alto el fuego, no te planteas la paz, sino es con las condiciones que tú impongas. Y ahora últimamente el señor Zelensky, en un rapto de locura, porque no se puede hablar de otra forma, proponía, iba como un pedigüeño por todas las cancillerías europeas, proponiendo su plan de paz, que consiste básicamente en que Rusia renuncie a todo lo que ha conquistado, que pague lo que él considera los destrozos ocasionados por la guerra y que Ucrania entre en la OTAN y como cosa que puede ofertar es de que no serán un país nuclear. Esto es la única oferta, digamos, en positivo que hace, ¿no? La posición de Zelensky es la posición del vencedor. En lugar de una plan de victoria, debería llamarse plan de la victoria de Ucrania sobre Rusia, cuando la realidad es bien otra, no tiene nada que ver con la realidad y este es un hombre que está viviendo una especie de vida paralela. Por eso digo que está enloqueciendo. También se habla ya, y los rumores son intensos, de que tiene reservada ya y preparada una casa en Londres, donde, por cierto, aprovechando la guerra, ha hecho grandes inversiones en zonas de lujo en Londres y en algunos paraísos para multimillonarios. Curiosamente, con su sueldo de presidente, no podría en modo alguno, no podría en modo alguno eh, mm, permitirse estos lujos, ¿no? Así que, digamos, el dinero que está recibiendo para invertirlos en inmuebles en Londres o en Egipto, que también hace poco compró una casa de superlujo en un sitio absolutamente paradisíaco, únicamente para multimillonarios, pues bien, estas casas, estos inmuebles, evidentemente no los ha conseguido trabajando a pico y pala, sino aprovechando, como muchos de los dirigentes del país, aprovechando la guerra y haciendo negocio con la guerra. Por cierto, que ha montado un gran negocio que es muy fructífero. Le está dando muy buen resultado. Y no lo digo de broma. No piensen que es un chiste negro. Ha montado una funeraria, una sociedad que es en la que él es partícipe, él y su mujer, que se dedica pues a lo que se dedican las funerarias. Y a fe mía, que parece que tiene una clientela fija y muy importante, ¿no? Y está haciendo un gran negocio con esta funeraria que fue además puesta en evidencia por medios occidentales, ¿no? Que no lo digo yo, sino por la prensa alemana, sacó al descubierto que el señor Zelensky había montado una empresa que se dedica al tema de enterramiento de cadáveres, ¿no? Dadas las bajas que tiene el ejército ucraniano, seguro que es un gran negocio, ¿no? Así que este es el personaje
que ha sido encumbrado en las cancillerías europeas como el luchador por la libertad, y es un personajillo que llegó al grado de bufón, porque era un comediante, que se creyó el papel de presidente y ha llevado a su país a la absoluta destrucción y a la masacre, ¿no? Así que estos son los personajes que se aplauden desde Occidente y desde Norteamérica. Es una información muy interesante y por supuesto, wow, qué negocio el de este señor Zelensky. Y si se trata de preparar el terreno para seguir generando tanta, bueno, la palabra es muy fuerte, no le puedo decir porque últimamente nos observan mucho los contenidos, pero preparando, allanando el camino para que situaciones como esta se den. Y bueno, hay información que llega también desde Rusia, querido Eduardo, que tiene que ver precisamente con el régimen ucraniano, la cúpula y la parte occidental, ¿no? Porque hay una Ucrania que se siente muy ligada a Occidente, como es el señor Volodymyr Zelensky y su cúpula. Y precisamente se hablaba y mucho hace algunas horas también sobre una supuesta posibilidad de que Ucrania desarrolle armas nucleares, ¿no? El diario Bild, el diario alemán, habló de esto. Hablaba sobre la capacidad que tiene Ucrania de en tan solo semanas poder fabricarlas. Vladimir Putin también se refirió a estos rumores al momento de ser consultado por los medios en este foro, el BRICS, insisto. Le preguntan sobre esta posibilidad y Putin dice básicamente, bueno, no sabemos de dónde viene esta información, pero ténganlo claro, Rusia no lo va a permitir bajo ninguna circunstancia. Pase lo que pase, no vamos a permitir que Ucrania pueda contar con armas nucleares. De hecho, Putin es realista y dice que no es difícil crear armas nucleares en el mundo, al menos en el mundo moderno, ¿no? No es difícil. De hecho, no están al tanto de que Ucrania tenga capacidad o no, pero sea como sea, sea como sea, Rusia no lo va a permitir. Una información que salió en el diario Bild, querido Eduardo, y que nos ha generado también muchas interrogantes, ¿no? Una Ucrania que pueda armarse con este tipo de armamento, valga la redundancia, que podría llevar el conflicto a niveles mayores, pero por supuesto Rusia de antemano dice, esto no se va a permitir. Sí, lo que pasa es que primero hemos de considerar que el diario alemán, el diario Bild, es un diario especializado en, digamos, en información no contrastada y es muy dado a dar titulares, que es lo que le interesa, vender diarios, aunque la verdad le interese bastante poco. Es un diario sensacionalista, con mucha tirada, evidentemente. En Alemania tiene, y eso hay que reconocerlo, mucha tirada, pero es igual que los tabloides ingleses, ¿no? Tienen muchísima tirada, pero si tienen que inventar la noticia de que un extraterrestre se ha tomado el té con la reina de Inglaterra, en este caso el rey de Inglaterra, pues te lo pondrán en primera página, porque si eso vende, pues eso funciona. Porque la deontología profesional de muchos de los periodistas, por llamarlos de alguna forma, que trabajan en estos diarios, es bastante inexistente. Lo que está claro es de que Ucrania, cuando se separó de la Unión Soviética, tenía un gran desarrollo en cuanto a que se fabricaban y componentes que se utilizaban en la industria aeroespacial, y Ucrania era avanzada en eso. La dificultad de la bomba atómica parte de dos conceptos, faltan, digamos, dos elementos fundamentales. Uno, la disposición de uranio o de plutonio, depende del tipo de bomba, si es de fusión o de fisión, básicamente, eso por un lado. Y segundo, que tengas la capacidad de miniaturizar, de hacer pequeñita la bomba para colocarla en la punta de un misil, que es el vector de lanzamiento. Los dos son las dos claves que necesitas. Material fusionable o fisionable, uranio o plutonio refinado en el caso del uranio al 92%, 92-95%, y en el caso de plutonio menos. Pero porque es un residuo también generado por los reactores nucleares. Pero no consta que Ucrania disponga de ese material. Y segundo, tienes que reducir la bomba, al hacerla chiquitita, porque
A ver, un dato. La bomba que se lanzó sobre Hiroshima, la primera, pesaba como unas 2 toneladas, 2 o 3 toneladas. Y se necesitaba un superbombardero para llevar la bomba y poder lanzarla. Bien, hemos de reducir el tamaño de la bomba para colocarla en la punta de un misil que pueda ser lanzado contra el adversario. Esta es la gran dificultad técnica. Fabricar una bomba es fácil, por lo que dicen. Yo leí no hace mucho un informe que publicó que ocasionó mucho revuelo en Estados Unidos, porque un chaval de 17 años, 16 o 17 años, en un trabajo fin de curso, se le ocurrió decir que iba a fabricar una bomba atómica. Entonces, con material que encontró en Internet, el chaval se supone que era bastante inteligente, montó una bomba. Montó una bomba que le faltaba el material fisionable. Se presenta en la escuela, en el instituto, imagínense, el caso real, no me lo invento. Imagínense, lo pone encima de la mesa, el profesor lo ve que aquello puede ser una bomba y evidentemente avisa a las autoridades policiales que inmediatamente detienen al chaval, se lo llevan para estudiarlo y efectivamente era una bomba nuclear, una bomba atómica, pero que le faltaba los componentes básicos, el uranio o el plutonio. Así que si lo puede fabricar un chaval de 16 años sacando cosas de Internet, es posible que gente más especializada pues lo haga todavía mejor. Por cierto, que este chaval, por lo que se sabe, fue reclutado después en laboratorios de ingeniería, porque el chaval prometía y tiene la vida resuelta. Porque el chaval con 16 años es capaz de hacer eso, realmente es que tiene capacidad para mucho más, ¿no? Esa es una historia real. Así que es relativamente sencillo para gente que entienda la fabricación de este tipo de armas. Otra cosa es que evidentemente esto es un mundo muy cerrado en la que los espías de un lado y de otro están continuamente robándose información y es difícil que alguien fabrique una bomba de este calibre y sea operativa que no se entere el adversario, ¿no? Eso también ocurre, ¿no? Así que es posible, pero el nivel de destrozo que ha sufrido Ucrania a nivel industrial, después de estos 2 años de guerra, las fábricas arrasadas por las bombas y por los bombardeos, es muy difícil para un país que se dote de este arma de mutuo propio. Otra cosa es que ya sería una locura, pero todo aún es posible que no estemos todavía curados de espanto, que se le proporciona este tipo de arma para ser lanzada desde Ucrania. Eso ya sería otra cosa, porque ya no sería una fabricación nacional, sino la aportación de un tercer país. Eso ya sería una auténtica locura, ¿no? Pero esto de momento no ha sucedido así. No es así. Y lo que son rumores para animar incluso a la población que está absolutamente decaída, que los reemplazos para las trincheras los tienen que recoger como pueden a los hombres a punta de pistola en la calle cuando van a comprar. Estoy viendo estos días vídeos de hombres vestidos de mujer, con faldas, con pañuelos, tapándose la cara, porque tienen que ir al supermercado y como los cojan los guardias militares antes del supermercado o paseando por la calle, paseando el perro, los cogen automáticamente, los meten en el jeep al cuartel y al frente. En 4 o 5 días estás en el frente, ¿no? Y entonces para evitarlo, los hombres se disfrazan de mujer para pasar desapercibidos, ¿no? Eso también es otra realidad de esta guerra, en la que cada vez es más impopular, cada vez la gente está más harta y que se mantiene fundamentalmente porque hay los grupos de represión, los grupos fascistas de Kraken, de Azov y de otros grupos que se dedican a imponer el miedo y el terror entre la población, incluso la población propia. Pero claro, llega un momento en que esto no es suficiente. Y ahora estamos viendo, como tú bien decías, cómo las tropas ucranianas se disuelven, abandonan los puestos de combate porque saben que no hay futuro de victoria. Y cuando esa sensación cala en un ejército, el ejército se desmorona.
Es básico mantener la moral, y la moral en el ejército ucraniano es una rara avis ahora mismo. La gente va porque no tiene más remedio, porque tiene detrás un fusil que te apunta y si no estás en la trinchera te pegan un tiro. Bueno, te pueden fusilar rápidamente sin juicio ni causa ninguna. Es así como funciona ahora mismo el operativo militar en Ucrania. Sí, este tema, Eduardo, es muy crítico, ¿no? De esta situación que ponías estos ejemplos tan cotidianos, tan frecuentes, no va a faltar nada para que ya este reclutamiento sea también indiscriminado, ¿no? Sin importar el género. Creo yo vamos a llegar a ese nivel de locura. Si en algún momento se les ocurre hacerlo con menores de edad, ¿no? Entonces, va a ser una situación difícil porque la intención de Zelensky es que esto continúe, que el conflicto siga, que por lo menos se extienda 2 años, ¿no? Por lo menos. Y este asunto que planteabas es una noticia que nos llegó también a la mesa de redacción muy interesante, que efectivamente lo habíamos mencionado al inicio. Fueron en total 300 soldados. La información es puntual y seguramente el público quiere que la compartamos. Esto pasó, señores, en Kursk, nada menos, ¿no? Estamos hablando del territorio ruso. De hecho, la información la facilitó el canal MASH, pero hablaban sobre 300 soldados que abandonaron sin, obviamente, permiso alguno, las posiciones en las que se encontraban en medio de este caldero, como le llaman, ¿no? Las órdenes del régimen militar eran obvias, mantenerse al frente, ¿no? Pero vistas las cosas, con miles de decesos ya cuantificados con producto de esta aventura que intentó llevar a cabo Zelensky en Kursk, creo que privó más la lógica, ¿no? El razonamiento. ¿Quién sabe si es que esta salida o esta huida les puede haber deparado un final también trágico, ¿no? Porque la orden es clara de parte del ejército ruso. Los enemigos son los enemigos, ¿no? Están en zona, digamos, están en su casa, en su patio, en curso, nada menos. Entonces, esa es una situación que coloca en una paradoja a estas personas que están combatiendo actualmente, a los ucranianos, insisto, y es un detalle no menor, lo que mencionábamos, y este desmoronamiento, y lo que para algunos también será la caída definitiva de Ucrania, cuando Rusia llegue a controlar Pokrovsk. De esto, Eduardo, se ha hablado mucho. La gente se pregunta si es que esta toma podría ser decisiva, considerando la intención que pueda tener la OTAN, ¿no? Pero tenemos que basarnos ciertamente en lo que algunos líderes mencionan, porque a ver, si seguimos la lógica de, por ejemplo, Olaf Scholz, entenderíamos que la guerra, si termina en Ucrania, termina en Europa, porque el señor Scholz ahora sale a decir cínicamente, yo no le creo, pero lo ha dicho y tengo que colocarlo en la mesa, que sería una catástrofe que la OTAN se implique en el conflicto ucraniano. Eso es lo que dice Olaf Scholz. A ver, entendemos, si para Olaf Scholz es una catástrofe y la guerra en Ucrania está por terminar, entenderíamos que terminó el conflicto en Europa. ¿O cómo lo ves tú, Eduardo? ¿Por qué salir a hablar esto del señor Olaf Scholz? ¿Qué es lo que hay detrás? Es decir, ¿termina la guerra en Ucrania y termina el conflicto en el viejo continente o ya se está listando un nuevo terreno? ¿Cómo lo ves tú? A ver, hay varias preguntas y algún dato que podemos aportar para ver cómo evolucionará el conflicto. A ver, de lo primero que tú decías, de la intervención o del reclutamiento de mujeres, es ya efectivo. Se han encomendado la compra de más de 50.000 uniformes específicamente para mujeres, incluidos unos miles de uniformes para embarazadas. Escúcheme bien, para embarazadas. Porque evidentemente al régimen de Zelensky le importa bien poco su población ni su propio país. Entonces, se han encargado, ya están encargados, 50.000 uniformes para mujeres. E incluso ya hay vídeos de reclutamiento en la que las aparecen jóvenes, pues, normalmente muy agraciadas, porque para eso están haciendo publicidad, en las que publicitan que gracias a la gimnasia y que implica estar en un campamento se han fortalecido y han perdido 8 o 10 kilos al mes y están muy contentas porque se han adelgazado en los campamentos militares.
A continuación se vieron, también se han visto ya, desgraciadamente, algunas de las consecuencias, algunas de las trincheras, ya con mujeres muertas, mujeres jóvenes muertas en combate, que evidentemente ya han dejado de preocuparse por la silueta y si están más gorditas o menos, ¿no? Esto primero, ¿no? Así que el régimen está absolutamente desesperado. Faltan hombres, no recluta lo que necesita, pero sigue manteniendo la idea de que se ha de mantener la situación sine die, con la idea ahora ya no podemos ganar a Rusia, está claro, lo que debemos de hacer es desangrar a Rusia, mantener un conflicto permanentemente en Ucrania y para eso necesitamos carne de cañón fresca continuamente. Que hay que consumir todos los hombres ahora, por ejemplo, por encima de los 18 años que ya son reclutados, se consumen. Y cuando no tengamos eso, pues a lo mejor hay que utilizar a las mujeres pues también por el mismo estilo. Eso es el final de un país, ¿eh? Cuando un país recurre de forma masiva a enviar a las mujeres jóvenes a las trincheras es porque ya no hay ningún tipo de esperanza demográfica. Una mujer significa hijos en un futuro y recuperar la población de un país es la única posibilidad de que ese país, después de una guerra, tenga capacidad para subsistir. Pero a Zelensky y a su camarilla todo esto no le importa. Él sabe que cuando acabe la guerra, si es buen chico y se lo permiten, que ya veremos, podrá huir tranquilamente con su mujer, que por cierto no está en Ucrania, y sus hijos tampoco lo están en Londres, podrá huir a Londres o a alguna de sus mansiones en Saint-Tropez o en Aqaba, en Egipto, o bien alguna de las que tiene también en Estados Unidos, ¿no? Y a él le importa bien poco lo que le ocurra a su país. ¿Qué está pasando en el tema de curso? Ahora real, tenemos el problema real de que la decisión que tome Putin, una vez caída Kropotsk, porque Kursk ya está cercada, hay una bolsa enorme en Kursk en la que hay miles de hombres encerrados sin posibilidad de salir, solamente o se rinden o se lo terminando. Se comenta que ahora mismo Rusia tiene en torno a 27.000 prisioneros. Lo están haciendo bien. Están promoviendo la deserción continua de las tropas ucranianas. Les dan claves por teléfono para que conecten con las radios rusas y indiquen el lugar donde se van a entregar para evitar que la artillería los localice como enemigos y los machaque. El problema es que estas radios también las cogen los batallones de cierre, que se llaman, los batallones de represión interna, que cuando esto lo conectan y lo saben, disparan contra su propia población. Esto también está ocurriendo, ¿no? Y el gran dilema de Putin, el gran dilema del Estado Mayor es qué va a hacer después de Kropotsk. Lo que parece que han aprendido muy bien los rusos es que no van a ir a por las grandes ciudades de Kharkov y Kiev. Por una razón, tomar una ciudad grande, Kharkov tiene 1,5 millones de habitantes, Kiev algo más, supone un gran costo humano para el atacante, cuando son ciudades que se pueden rodear más fácilmente y estrangularlas evitando los suministros. O bien, que es la alternativa que puede hacer Putin, puede hacer el Estado Mayor, que aún es más interesante dirigirse hacia Odessa. Hacia Odessa, de hecho, los bombarderos y los misiles están machacando los puertos de Odessa para que no lleguen refuerzos. Últimamente, en las últimas semanas, han sido hundidos 6 barcos cargados de municiones. Se están bombardeando los puertos para que no reciba el ejército ucraniano refuerzos por ahí y avanzar en una marcha más o menos rápida hacia Odessa, donde además la población es prorrusa y donde los grupos guerrilleros prorrusos hace mucho tiempo que están atacando a las tropas ucranianas. Que eso también es otra cosa de la que no se habla. Ahora mismo hay grupos guerrilleros prorrusos en Odessa
en Hungría, en Polonia y en Lituania y en Finlandia. Que se sepa, o al menos es lo que dicen las autoridades. En algunos casos se ha podido comprobar. Caso de Polonia, por ejemplo, columnas de trenes militares que vuelan o que se incendian comienzan a ser bastante comunes. Y una vez lo puedes atribuir a un error humano o técnico. Pero cuando se ha producido media docena de veces, es de pensar que hay grupos guerrilleros que están también trabajando la retaguardia ucraniana o la retaguardia polaca, ¿no? Así que yo diría que lo que va a pasar a continuación es un avance hacia Odessa, porque una vez que caiga Odessa y se cierre el puerto, Ucrania se convierte en un país sin salida al mar y deja de ser un país viable y se convierte en un estado inviable, en la que las condiciones para sobrevivir las va a imponer evidentemente Moscú. No será Occidente la que imponga las condiciones. Así que Putin podrá escoger una vez caída Odessa cuándo y de qué forma se imponen las condiciones de rendición, lo llamen como lo llamen, del gobierno ucraniano, porque solo hay ya esa posibilidad, la rendición del gobierno ucraniano. De hecho, la rendición del gobierno ucraniano va a ir de la mano, entendemos nosotros también, creemos, con alguna especie de revuelta, ¿no? Porque queda claro también, Eduardo, que hay muchos, a ver, hay un bloque muy pro-belicista en el propio régimen, en las propias fuerzas. De hecho, ha llegado información hace algunas semanas sobre cómo es que Zelensky se encontraba ahora mismo en una paradoja, porque, claro, tenía por un lado esta decisión difícil que era difícil considerando todo lo que él ha ido construyendo, ¿no? Sería lo lógico, sería lo razonable, una rendición, pero según lo que él ha ido construyendo a estas alturas, su imagen va a terminar por el suelo. Pero también había un descontento muy grande en el propio ejército ucraniano. Uno no sabe hasta este punto si es que el negociar o el llegar a alguna especie de acuerdo en el que se consume la derrota ucraniana va a colocar a Zelensky aún en una situación más difícil. Ese es un punto importante también a mencionar, ¿no? Está en jaque prácticamente este señor Volodymyr Zelensky, en jaque y a estas alturas no sé hasta qué punto para él sea saludable, una vez que termine el conflicto, quedarse en su país. Parece que no volverá a Ucrania durante mucho tiempo una vez que esto termine, porque el descontento va a ser mayúsculo, ¿no? Va a ser mayúsculo en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, Eduardo, esta conversación siempre contigo se hace tan potable, tan, digamos, enriquecedora y el público lo valora. Para mí es un privilegio conversar contigo en este espacio, en Prensa Alternativa, hablando sobre el conflicto. Algún día seguramente hablaremos, Eduardo, ya quizás de cosas más bonitas, ¿no? Porque claramente hablamos y mucho de situaciones críticas, ¿no? Pero creo que al público le interesa y mucho y privilegiamos nosotros eso. Entonces, dicho esto, Eduardo, no me gustaría terminar la conversación sin que nos dejes una reflexión, que es algo habitual, que es la parte esencial de Prensa Alternativa, donde es más que noticias, es más que información, hay mucho detrás, hay un análisis consciente y, por cierto, una mirada muy, pero muy cercana a los intereses de nuestra audiencia. ¿Qué mensaje nos dejarías, Eduardo, para poder redondear esta conversación tan buena? Fundamentalmente que estamos en medio de una crisis político, económica y militar de amplísimo espectro. Y no lo digo únicamente por la crisis de Ucrania, sino también incluyo también la crisis en Gaza, en Cisjordania y la guerra en el Líbano y la guerra de Israel contra Yemen, contra los grupos de resistencia en Irak o en Siria y el esperado ataque a las infraestructuras iraníes, ¿no? Por cierto, que digamos, los dos grandes portavoces de tanto de Lavrov como de Mendeleev, digamos, las piezas claves del gobierno ruso, han amenazado clarísimamente a Israel con represalias durísimas si se atreve a atacar los reactores nucleares iraníes, entre otras cosas, porque son propiedad rusa, porque los está construyendo y los ha construido Rusia. Por tanto, de alguna forma son suyos y evidentemente Rusia va a apoyar a su aliado Irán de todas las formas. Ya le ha proporcionado elementos
de guerra antimisil. Pero lo que me refiero a esto, que lo importante es lo que estamos viendo, la exacerbación de la crisis social y política no es únicamente por un problema de guerra, es por lo que va a suceder la semana que viene en Kazán. Allí nace una nueva moneda. Se llamará UNIT o se llamará como le pongan el nombre. Será UNIT. Bueno, lo que se filtra es que se llamará UNIT. Y están haciendo un mundo nuevo. Están haciendo un mundo nuevo donde no solamente va a cambiar la moneda, que va a hacer digamos, la contrapartida al dólar estadounidense, sino que, por ejemplo, una cosa tan simple como el sistema SWIFT, que es el sistema de interconexión bancaria, ese que todos tenemos en las tarjetas de crédito y tal, SWIFT, ese sistema que es occidental controlado por Estados Unidos, va a pasar no a mejor vida, pero va a tener un serio competidor con un sistema ruso y con un sistema iraní. Así que los bancos que trabajen con Irán, con Rusia, con China, con India, con Brasil, con Sudáfrica y otros 10 países más que ya han entrado, más los que entren, van a poder negociar entre ellos al margen del dólar y al margen de los sistemas financieros europeos y occidentales. Esto es el nacimiento de un mundo multipolar. Y esto es lo que evidencia precisamente el nerviosismo y la agresividad de Occidente, porque ve que su papel como potencia unipolar se derrumba y aparece un mundo nuevo lleno de países, lleno de oportunidades que además Occidente ha rechazado. Y además con otra variante, que también podremos hablar la semana que viene, porque hoy ya realmente no hemos tenido tiempo. Mientras Estados Unidos, en lugar de tener como aliado a Europa, la tiene como vasalla. Acaba de lanzar una OPA hostil contra la mayor empresa tecnológica europea, una empresa de los Países Bajos, ADSLN, que fabricaba litografías ultra profundas, un instrumental fundamental para producir microchips. Estados Unidos le ha prohibido a la empresa que venda microchips a China y automáticamente su cartera de pedidos se hunde y la empresa entra en quiebra. Esta semana ha perdido más del 20% de cotización en bolsa, porque Estados Unidos ha decidido hundir la joya de la corona de la alta tecnología europea. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Así que sería una buena reflexión para los ciudadanos europeos. ¿Dónde están los amigos y dónde están los enemigos? Porque para tener amigos como esto, más vale que me fíe de mis enemigos, como dice el refrán, aunque al revés. Es muy cierto, y bueno, ese vasallaje ahora tiene consecuencias, señores. Veremos qué tanto cambia con la llegada de Donald Trump al poder, que parece ser, es lo más lógico, considerando el rol de Kamala Harris en campaña, ya que ni el propio Barack Obama confía en ella, ¿no? Ni Joe Biden. Sería muy extraño que gane, pero las cosas Por parecen... cierto, que hizo un papel horrible la señora Kamala Harris el otro día en la Fox, en una entrevista que tuvieron que cortarla. El periodista le dijeron que callara, quedó fatal, fatal, fatal. Y las encuestas me parece que le darán un revolcón porque no Sí. supo. Es una candidata que al final le han dicho, usted hable poco de política, ría mucho, hable poco y si habla algo, espere que le digamos qué tiene que decir. Como en una entrevista no puede controlarlo, Dios mío. hizo, parece ser, el ridículo más espantoso. Qué triste final para Kamala en estas elecciones, digo, qué triste cierre de campaña, ¿no? En fin, vamos a ver qué ocurre, el mundo está a la expectativa. Oye, Eduardo, muchas gracias nuevamente por estar con A nosotros, es vosotros. un placer siempre conversar contigo. Mi nombre es Enzo Anchante, querido público, nos despedimos, no olviden hacerse miembros de Prensa Alternativa, con el botón unirse que está en la parte inferior. Háganse miembros de Prensa Alternativa que llegará material exclusivo, información, contenido variado, ¿ah? No solamente vinculado a la geopolítica, contenido muy interesante.
hace miembro. Y si no se ha hecho miembro, bueno, empiece haciéndose suscriptor del canal. Estamos cada vez más cerca del 1.000.000. Así que, por ustedes y para ustedes, nos despedimos. Hasta la próxima.